El Barça está cerrando la llegada de Karim Adeyemi. El Barça lleva bastantes días trabajando en Karim Adeyemi con Jorge Méndez, su agente, y en estos próximos días se puede llegar a cerrar el acuerdo. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Karim Adeyemi parece que estaría a punto de ser jugador del Barça. Una operación Anthony Gordon 2.0 respecto a todo el secretismo en esta negociación, ya que nos hemos enterado de golpe, ya no que hay un interés del Barça y tal, sino que hay una oferta formal. Y es que Gerard Romero, que no es santo de mi devoción, pero para nada, soltaba esta noticia. Y lo más importante, creo yo, razón por la cual ahora mismo estoy haciendo este video, es que Fabrizio Romano le corrobora dicha información. Vamos a escuchar los detalles que ha dado Gerard Romero en Gigantes respecto al posible fichaje, y hasta parece que inminente, de Karim Adeyemi, y luego vamos a revisar sus números y qué es lo que pasaría en el hipotético de conseguir el fichaje del jugador actual del Borussia Dortmund. Gigantes Fútbol Club a las 12:07 de la noche os puede contar que el Barça está cerrando la llegada de Karim Adeyemi, el jugador del Borussia Dortmund. Estos próximos días se puede convertir en nuevo jugador del Barça. Ojo, quiero insistir en el tema de que no es un interés, no es que la información del Barça interesado, el Barça no, ya incluso llega a asegurar que estaría cerrando la operación. Un escenario muy parecido, insisto, a lo que pasó con Gordon hace unas semanas, que todos nos enteramos cuando ya estaba prácticamente cerrándose la operación. Algo parecido a lo que ha pasado, de hecho, en operaciones anteriores, incluso con salidas, como la de Serginho Dest, que nos enteramos por el comunicado del propio Barça, o la de Íñigo Martínez, que nos enteramos un día anterior. Cosa que, insisto, he elogiado muchas veces, esta directiva de actuar con secretismo, de no ir por ahí vociferando lo que está haciendo, dejando de hacer, como otras directivas que incluso hacen comunicados que van a hacer ofertas por jugadores para venderles humo a su afición borrega, guiño, guiño. Negociaciones avanzadas, negociaciones en marcha desde hace días, y el Barça está cerrando Karim Adeyemi. Es una de las sorpresas del verano, es una de las novedades del verano, una de las operaciones como pasó con Anthony Gordon, que prácticamente se trabajó en silencio. El Barça lleva bastantes días trabajando en Karim Adeyemi con Jorge Méndez, su agente, y en estos próximos días se puede llegar a cerrar el acuerdo. Futbolista que gusta mucho a Hansi Flick, futbolista que Hansi está dispuesto a recuperar porque seguramente no pasa por su mejor momento, pero solo tiene 24 años, y el Barça está trabajando para poder cerrar en estos próximos días la llegada de Karim Adeyemi. Bombazo es poco. Bombazo es poco. La contundencia con la que lo dice. E insisto, Gerard Romero no es santo de mi devoción. Y es más, ha tenido ciertas actitudes muchas veces con ciertas informaciones, las cuales yo he criticado acá y lo he criticado públicamente ahí en Twitter. Pero la razón, como dije hace un momento, por la cual hago este video es porque el propio Fabrizio Romano, que sí, que es blanquito Romano, desde el punto de vista propagandista pro Real Madrid, como ya muchas veces hemos especificado, no deja de seguir siendo el periodista más acertado y con mayor información y tasa de acierto, insisto, respecto a altas y bajas en el mercado del fútbol. Fabrizio Romano dice: última hora, el Barcelona presenta una oferta oficial al Borussia Dortmund por Karim Adeyemi. Negociaciones en curso con el Dortmund, según informó Gerard Romero. Adeyemi quiere al Barcelona como único club al que unirse este verano. O sea, predisposición por parte del futbolista hay. El Barça presentó su oferta y quiere a Adeyemi ahora a la espera de la decisión del Borussia Dortmund. Y no quiero gafar, vaya, pero tiene la pinta de que esto se va a cerrar. Y tiene la pinta de que esto se puede cerrar incluso muy pronto. Quizás mañana. Quizás en menos de 48 horas. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque
tiene, o asegurar, o digamos especular con tanta contundencia, porque tiene todas las características de la Operación Gordon, porque tiene todas las características de las operaciones de la Junta Directiva de Laporta respecto, insisto, a negociar en silencio y a concretar las operaciones de manera prácticamente explosiva de cara al público, porque mientras ellos trabajan detrás bambalinas, nosotros nos enteramos cuando prácticamente se hace oficial, que ya di los ejemplos que di hace un momento. Y en un momento en un ratito vamos a hablar evidentemente específicamente del jugador y sobre su encaje en el Barça y qué pasaría respecto a bajas, porque ya con la llegada de Gordon de alguna manera se descartaba a Rashford y todavía había la esperanza de que se podía intentar otra sesión. Yo creo que con la llegada de Jamie ya no solo que se descarta totalmente a Rashford, sino que incluso me hace pensar en alguna salida, pero eso lo hablaremos en un momento. ¿Cuáles son los números de Karim Adeyemi? Valor de mercado de 40 millones de euros. Que, a ver, lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Ya lo viste? ¿Lo viste? Perfecto. No voy a mover toda la pantalla, pero 40 millones de euros en Transfer Market. Ya sabemos, es Transfer Blanket. Es una página que tiene mucha tendencia RM respecto a cómo infla valores para jugadores madridistas. Es más, estoy seguro que Adeyemi, si llega a fichar por el Barça, de 40 va a bajar a 30 o a 20 millones de euros. Me lo imagino, pero es para dar una estimación respecto a el valor, por así decirlo, del jugador. Jugador con 24 años de edad, todavía muy joven, que se supone que todavía no ha llegado al prime, que tiene potencial para dar prime entre los 25 y 28, 29 años, quién sabe. Y quizás el componente más específico respecto a las posibilidades de concretar esta operación es que acaba contrato en el 2027. Un año de contrato, un escenario muy favorable para negociar, para conseguirlo a la baja, y hasta cierto punto podríamos considerarlo una oportunidad de mercado. Insisto, vamos a ver respecto al tema del encaje en un momento. Para, sobre todo, los más interesados en temas estadísticos, ¿cuáles son las estadísticas de Adeyemi en este Dortmund? Que para nada, evidentemente, es un Dortmund como una máquina, como la máquina ofensiva que es el Barça de Flick. Pues tiene estos números: 39 partidos jugados en la última temporada, 28 Bundesliga, 9 en Champions, 2 en Copa Alemania, 10 goles marcados, 6 asistencias dadas, pero evidentemente lo más importante siempre es los minutos jugados. 1836 minutos, perdón, me trabé. 1836 minutos, lo que le da un promedio goleador, mejor dicho, de producción de un gol cada 114 minutos. Cosa que es una estadística buenísima. Buenísima. O sea, prácticamente se asemeja a la producción de gol de Julián Álvarez, si no me equivoco. Ahora, hay que tener en cuenta que Adeyemi juega de extremo. Hay que tener en cuenta que Adeyemi no es el finalizador, digamos, de las jugadas del Dortmund. Y en principio, en caso de llegar al Barça, tampoco sería del todo el encargado de finalizar jugadas. Un jugador el cual yo puedo entender que a algunos les guste más, a algunos les guste menos. Esto se trata de, creo yo, una opción de mercado. El valor del jugador lo tiene todavía por las capacidades que tiene, por las capacidades que muestra, no solo por el tema números, sino también por la edad y porque se está acabando contrato. Es un momento muy adecuado para intentar comprar al jugador en una operación la cual yo me imagino no debería pasar los 30 millones de euros. Teniendo en cuenta, insisto, que queda una temporada nomás de contrato de Adeyemi con el Borussia Dortmund, me imagino que no debería pasar los 30 millones de euros. Y si no llega a pasar los 30 millones de euros, yo creo que es una ganga a más no poder. Si ya hablábamos de Marcus Rashford, por ejemplo, como una ganga, costando 30 millones de euros en la cláusula que se le había generado cuando habían pactado el Barça con el United, ¿no? Esta cláusula de compra con fecha de expiración, ya lo considerábamos una ganga. Con la edad que tenía Rashford, con Adeyemi, mucho más incluso, porque es un jugador más joven que Rashford y es un jugador que yo creo que todavía no hemos visto a lo mejor de Adeyemi. Ahora, ¿qué significaría el fichaje de Karim Adeyemi por el Barça? Y seguramente esta es la parte agridulce de la situación. Yo creo que para empezar ya significaría absolutamente descartar a Rashford, que va a regresar al Barça. Lo digo con pena, evidentemente, porque el jugador para mí ha dado un muy buen rendimiento en el perfil que se esperaba de él,
Porque yo veo por ahí en redes sociales gente que insulta o ataca a Rashford, supuestos culés, diciendo que fue un paquete o cosas por el estilo, cuando yo no sé qué se esperaban de Rashford, que sea Maradona o algo por el estilo. Rashford venía como un jugador complementario para poder tener minutos en caso de que se lesionase Rafinha o Lamine, cosa que llegó a pasar, de hecho, y tuvo sus minutos Rashford y tuvo una producción de goles y asistencias buena, sobre todo teniendo en cuenta que era su primera temporada de adaptación y siempre está este run respecto a jugadores a préstamo que no tienen la seguridad, o al menos les quita seguridad respecto a jugadores que llegan a fichar de manera concreta por un club. Para mí fue un gran rendimiento el de Rashford y tenía esperanzas de ver un paso más de su adaptación o un poquito más de que muestre de ese nivel que tiene en una segunda temporada con Flick. Va a ser muy difícil saber que lleguemos a conocer del todo las razones por las cuales el Barça no ejecutó la opción de compra. Pueden ir las razones desde que no le convenció del todo a Flick, o pueden ir también pasar porque las opciones que tenía el Barça en mente eran mejores que pagar esos 30 millones por Rashford. Y si me pides apostar, yo creo que pueden ir por ahí los tiros con un poquito más de probabilidad, sobre todo pensando en esta opción Adeyemi. Insisto, si vas a gastar 30 millones o en Rashford o en Adeyemi, pensando fríamente, te conviene Adeyemi por el tema de la edad. Ahora vamos a ver si son 30 millones. Vamos a ver si son 30. Quizás se acerque a 40. Pero el tema del contrato le da cierta ventaja al Barça al momento de negociar. Ahora, si ya el fichaje de Adeyemi y de Gordon ya concretado aseguran la salida, o mejor dicho, el no regreso de Rashford, yo incluso me atrevería a pensar que es muy posible una salida importante más. No sé si la de Rafinha, que se está hablando mucho, o incluso me plantearía bastante la de Ferran. Porque claro, habrá que abrir el melón respecto a qué pasaría con Ferran en caso de que fiche Julián Álvarez. Que puede ser revulsivo de Julián. Sí, pero Ferran ya acaba contrato en una temporada. Ferran probablemente sería un bajón psicológico para él verse como titular la pasada temporada del Barça y la siguiente nuevamente volver al papel de revulsivo en una etapa de su carrera en la cual la mayoría de jugadores ya alcanzan el prime y se establecen como titulares en los equipos en los que juegan. No descartaría para nada una salida de Ferran, incluso, y aunque me dolería un montón, una salida de Rafinha. En este sentido, a mí me parece, si es que acabe el mercado y se producen alguna de estas dos salidas, me parecería extremadamente coherente haber hecho los fichajes de Gordon y Adeyemi, que ya me parece coherente el de Gordon por lo que hemos comentado en videos pasados, pero me parecería mucho más estos dos movimientos. ¿Por qué? Porque sería anticiparte al problema. Porque si, por poner un ejemplo, Arabia Saudita viene y te paga 100, 120 millones por Rafinha, y a partir de esa venta recién es que vas a por Gordon, pues el Newcastle te va a pedir no 70, te va a pedir los 100. O a partir de esa venta vas a por Adeyemi, pues el Borussia Dortmund no te va a pedir 30, 40, te va a pedir 60, 70. Es anticiparse y me parece hasta cierto punto, ya no solo que una cuestión de inteligencia, sino que me parece responsable por parte de la directiva de Laporta. Pero esto evidentemente lo vamos a ver con el paso del tiempo, con el paso de los días, si es que este fichaje significa la salida de algún jugador en particular. Ahora, vuelvo al mismo tema de siempre. Yo puedo entender que te guste más o menos Adeyemi, que en mis predicciones o en mis preferencias de altas y bajas no mencioné a Adeyemi, no tenía mapeado. O sea, sí lo conozco evidentemente, creo que la gran mayoría acá lo conoce, pero no lo tenía en mente como posible fichaje. Pero si es que son ciertas las informaciones de Gerard Romero y del propio Fabrizio Romano de que es del agrado de Flick, de que sería una petición de Flick, pues lo que nos va a tocar a nosotros como culés es respaldar al jugador, apoyar a muerte al jugador, porque esto significará respaldar a muerte y apoyar a muerte al propio Flick. Y si alguien, por ejemplo, porque es muy válido pensar, especular de que esto significa ya que termina la novela Julián y el Barça se da por rendido por Julián, no lo descartaría, pero lo dudo bastante. Lo dudo bastante. De hecho, las informaciones de Adeyemi
coinciden con que el día de hoy, por ejemplo, periodistas que también tienen cierta credibilidad como Mateo Moreto, ya soltaban la noticia de que el Grupo Apolo, el dueño del minúsculo de Madrid, ya empezaría a abrirse a la posibilidad de traspasar a Julián Álvarez, porque es evidente que no te vas a boicotear la temporada por tener a un jugador que quiere irse y tenerlo en contra de su voluntad. Y que ya estaría abierto, digamos, a la posibilidad de negociar por los 120, 130 millones de euros. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Pero si me preguntas a mí, una delantera pensando en 3 posiciones, teniendo a Lamine, Julián, Gordon, Adeyemi y Rafinha, especulando, digamos, de que la salida sería, por decir, Ferran y Rooney Bardghji cedido. 5 jugadores para 3 posiciones, pensando también en que tanto Gordon como Rafinha, Lamine incluso Julián, incluso si me apuras hasta Adeyemi podrían jugar en la posición de Fermín y Olmo. Me parece sinceramente una delantera extremadamente competitiva, con diferentes variantes, con herramientas de distinto perfil y sobre todo con mucha competencia, teniendo en cuenta que lo que más quiere Hansi Flick se llama intensidad. Me parece un gran acierto si esta operación se logra, y en caso de que llegue a concretarse ya, pues yo creo que hasta se merece un aplauso, al menos por mi parte, yo no sé por la tuya, ahí te voy a leer en los comentarios qué tan bien o mal te parece esta operación, hacia la directiva, porque insisto, no es responsable el ir vociferando por ahí a qué jugador quieres comprar o quieres vender. De hecho, es muy inteligente lo que hizo la directiva de Laporta en todo este periplo, con varias operaciones ya, cerrándolas en silencio y prácticamente todos nosotros enterándonos sobre la bocina. ¿Por qué? Porque más allá de que pueda tomar por sorpresa a más de uno, pues desde el punto de vista de los intereses del Barça, esto te asegura como mínimo que no te encarezcan el fichaje e incluso que no se te adelante algún otro. Veremos, solo el tiempo dirá, pero esto huele a que en las próximas quizás 24, 48, 72 horas, quizás podamos tener un nuevo culé en nuestras filas. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.